por Marea Editorial. ¿Cómo se llama? Así estamos atentos. Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro. ¿Crees que la democracia de Brasil está en peligro con la llegada de Bolsonaro? Bueno, ese justamente es el debate, ¿no? Evidentemente aparecen algunos rasgos que podrían preocupar. Cierta intolerancia, por ejemplo, frente a los grupos de izquierda, a las universidades. Algunas universidades previo a la elección, incluso previo a la segunda vuelta, fueron intervenidas, sí, ¿no? Porque tenían algunos carteles que decían contra el fascismo. Por ejemplo, hay una ministra de Desarrollo Social nombrada, que es una pastora evangélica, que dice: las Biblias tienen que volver a los colegios, porque les guste o no a los satanistas, esta es una nación cristiana. ¿Satanistas? Claro, entonces ahí aparece un discurso que no es muy pluralista, digamos, ¿no? Quiere circunscribir a la sociedad, ponerle como un anillo, digamos, de un culto particular, lo cual anularía un poco el pluralismo que es necesario en la vida democrática. Bolsonaro va a asumir su cargo el 1 de enero. Llega seguramente con un plan de gobierno, aunque él en su momento dijo que no tenía un plan de gobierno. Pero digo, debe llegar con algunos puntos fundamentales a tratar de cumplir. Veremos si después lo logra. Uno me parece que está relacionado claramente con bajar la tasa de criminalidad. ¿Y el otro? No, el otro sería el tema de la reforma de la jubilación. Ese es un poco el caballito de batalla con Paulo Guedes, un Chicago Boy formado en la Universidad de Chicago, un economista de una línea ortodoxa en la economía. Guedes, que dijo que no le importaba tanto el Mercosur. Sí, el mismo, admirador del modelo chileno, ¿no? Sí. de esta reforma de la jubilación que se hizo en Chile, que también fue profesor durante el Chile de Pinochet, digamos, Paulo Guedes. Es un admirador del modelo chileno. Hay varios en el gobierno de Bolsonaro que son admiradores, que han tenido reuniones con políticos chilenos. Y la reforma de la jubilación pareciera ser, digamos, por lo menos lo que promete para los mercados, también como un distanciamiento de lo que fue los gobiernos del PT, ¿no? Que fueron más interventores desde el Estado, y una matriz económica más ultraliberal. Eso es lo que privatizar las empresas estatales, Petrobras, Electrobras. Esas son las promesas un poco de Paulo Guedes, hechas directamente al mercado financiero, ¿no? Porque el mercado financiero fue un actor que apoyó mucho a Bolsonaro. Cuando Bolsonaro recibe el cuchillazo que recibió en Minas Gerais, el mercado financiero entra en alza, ¿no? Entendiendo que el cuchillazo, como efectivamente sucedió, lo iba a favorecer de cara a la contienda electoral. Ahora, vos decís que llega con esos puntos, el tema de jubilaciones, bajar el índice de criminalidad. ¿Qué deja temer, qué espacio vacío deja temer que viene Bolsonaro a llenarlo o a repararlo? ¿Cuáles fueron los puntos débiles? ¿O que le reclamó la gente en su momento a Temer? Sí, bueno, el desempleo ha aumentado, está en una tasa de un 13%. Viene digamos, de meses recesivos importantes Brasil, Sí, ¿no? sí, desde 2014 había una contracción muy importante del Producto Bruto en Brasil, entrado en una crisis prácticamente la peor de los últimos 100 años, lo cual llevó al impeachment de Dilma Rousseff, lo cual también condujo un mandato de Temer muy atravesado por denuncias de corrupción, donde varias veces él mismo parecía que iba a ser sometido a un impeachment y aparecían eventuales reemplazantes como Rodrigo Maia, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Fue un gobierno muy inestable, pero los mercados creen que en algunos puntos el gobierno de Temer, su obra económica ha sido positiva. Eso es, digamos, lo que los mercados dicen. Hoy, este año Brasil está creciendo al 1,3%, que no es lo que se esperaba, que era un 3%, justamente por los escándalos de corrupción que debilitaron mucho al gobierno, pero... Me parece que ahí también tiene un punto importante si es que lo logra Bolsonaro. Terminar o tratar de erradicar lo más que pueda la corrupción en Brasil. Sí, está difícil porque ya tiene denuncias antes de asumir. Pero denuncias que no habían aparecido antes. No habían aparecido campaña. Antes, no. Sí las tenía Haddad, no las tenía Bolsonaro. Sí, pero ahora apareció que un asesor del hijo Flavio Bolsonaro, porque son toda una familia, ¿no? Un clan político. Sí. El hijo Flavio Bolsonaro es senador, el otro es diputado y el otro es concejal de Río de Janeiro. El senador Flavio Bolsonaro recibió algo así como $1,5 millones de reales en distintas cuentas que fueron transferidas por un ex asesor que no ha podido explicar el origen de eso. Él dice que vendía autos usados y que esa es la razón, pero es poco creíble. Además, se ha caracterizado, son los típicos, digamos,
pases de lo que se llama el bajo clero de la política. Bolsonaro es un diputado del bajo clero, ¿no? No son las grandes operaciones de la Lava Jato, ¿no? De la gran operación que el juez Sergio Moro condujo y que llevó a la prisión a los más grandes políticos de Brasil. Bolsonaro era un político hasta ahora del bajo clero, más relegado. Y este tipo de pases, así con cheques de 1 millón de reales, son más bien propios de este tipo de políticos del llamado bajo clero. Habrá que ver qué pasa con eso. Nosotros como argentinos, ¿a qué le tenemos que tener miedo cuando asuma Bolsonaro? Digo, con un ministro de Economía que te dice, la verdad es que tanto el Mercosur no me interesa. Macri, que en un primer momento había dicho que iba a estar presente en la Asunción y después lo negó. Un Bolsonaro que no sé si lo toma como referente a Donald Trump, pero sí lo admira bastante y según las encuestas, 2 de cada 3 brasileños no quiere que privilegie tanto a Estados Unidos. Digo, ¿cómo nos va a pegar a nosotros? Sí, la alianza con Estados Unidos es muy clara, digamos, aparece muy clara. El canciller nombrado dice que Trump es un enviado de Dios para defender la civilización occidental, y no estoy tergiversando lo que dice, sino que lo ha dicho en un artículo en una revista de Relaciones Exteriores. Hay un gurú en Estados Unidos que se llama Olavo de Carvalho, vive en Virginia, es un filósofo astrólogo, que ha nombrado 2 ministros del gabinete de Bolsonaro, el ministro de Relaciones Exteriores y el de Educación. ¿Un gurú? Sí, y es un admirador del Tea Party en Estados Unidos. Defiende a Trump y el Tea Party, la venta libre de armas. Y es un personaje que difunde su mensaje a través de las redes sociales. Es un personaje que se ha vuelto muy influyente en Brasil, al punto de que nombró 2 ministros, ¿no? Me parece que si podemos temerle a algo con el gobierno de Bolsonaro desde la Argentina, es un poco el endurecimiento de una agenda de extrema derecha que puede llegar a impregnar en la región. Un ejemplo fue la cumbre que se hizo en Foz de Iguazú, la cumbre conservadora. Reunió a José Antonio Kast, político de la extrema derecha chilena, y a otros políticos a la extrema derecha, digamos, más de la línea de Álvaro Uribe en Colombia. Claro. Los grupos que... Y Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, que es prácticamente el canciller de hecho de ese gobierno, porque es el que construye todas las relaciones exteriores, se han reunido con la extrema derecha venezolana. Eso te iba a preguntar. Con Roderick Navarro, que es un exiliado en Brasil, que no quiere derrotar a Maduro por las urnas, sino por una vía militar. Eso lo defienden abiertamente, al punto de que Capriles, que es un líder más moderado de la oposición venezolana, ha dicho: no nos identificamos con estos grupos, son marginales, pero Bolsonaro les da peso. También Bolsonaro se reunió con Orlando Gutiérrez, que es, digamos, un fuerte opositor anticastrista del gobierno de Díaz-Canel, que no fue invitado a la Asunción, al igual que Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro le respondió al general Mourão, que es el vicepresidente electo: venga a buscarnos, lo esperamos con las Fuerzas Armadas aquí en Venezuela. O sea, es un escenario de tensiones. Bastante hostil. De tensiones que yo creo que se va a incrementar. Ahora asume Maduro el 10 de enero. Varios gobiernos de la región no quieren reconocer su gobierno, lo consideran fraudulento. Y Iván Duque también dijo, bueno, hay acercamientos entre Duque, Bolsonaro, a ver qué se hace con Venezuela. Veremos en qué termina eso. Pero... Y en el tema de relaciones comerciales también me preocupa, digo, porque con Brasil tenemos mucha relación comercial. Sí, es el principal socio comercial. Por eso. Entonces digo, ¿qué puede llegar a pasar si la relación entre Macri y Bolsonaro no llega a ser la mejor? En teoría todo parece indicar que sí. Sí, yo creo que hubiera sido bueno que el presidente hubiera ido a la Asunción. Sí. Va a contar Bolsonaro con Tabaré Vázquez y Evo Morales, que son gobiernos de izquierda, ¿no?, que tienen mucha menor afinidad ideológica. Entonces hubiera sido esperable que en la asunción del principal socio comercial. Pero bueno, me parece que, y de todos modos, en Brasilia va a estar el 16 de enero para conversar personalmente con Bolsonaro. Vamos a un modelo de Mercosur, ya lo dijo Duhovne en una entrevista al diario Globo de Brasil, y también lo ha dicho Paulo Guedes. Están trabajando en un modelo de Mercosur más abierto, más flexible, y en la firma del tratado con la Unión Europea, ¿no? Esos son los puntos de mayor, aunque también... Macron acá en el G20 se mostró bastante negado a esa posibilidad. Sí, aunque Macron y Merkel han dicho que con Bolsonaro y con el problema de medio ambiente, ¿no?, que se puede generar. Porque Bolsonaro ha nombrado como ministro de Medio Ambiente a un ministro que tiene antecedentes por haber falseado mapas para favorecer a empresas
en tierras que son demarcadas para indígenas o para reservas naturales. Entonces tiene ese antecedente. Además, un Bolsonaro que se lleva muy bien con cierta política de Trump, que Trump con el tema del cambio climático Exacto. tampoco en la cumbre de Hamburgo, ya sabemos, el famoso portazo, digamos, no se logró nada. Están alineados en eso. Bueno, el canciller Ernesto Araújo, nombrado ahora, dice: el cambio climático es un invento de la izquierda cultural. Esa es la definición que ha dado, que se aproxima bastante a lo que sostiene el gobierno de Trump. El tema, perdón, la pregunta es: ¿cuánto le paga a Bolsonaro ser tan fiel al trumpismo, al gobierno de Trump, ¿no? Porque el principal socio comercial de Brasil es China y los países árabes. Bolsonaro dice: vamos a trasladar la embajada de Israel en Brasil de Tel Aviv a Jerusalén. Eso es un problema con los países árabes. El 40% de la carne que exporta Brasil la compran los países árabes. Y China es el principal socio comercial. Entonces, ¿en qué medida esa política de alineamiento irrestricto con Estados Unidos le sirve a Brasil? Esa es una buena pregunta, que la iremos viendo para contestarla con el tiempo. Digo, llega Bolsonaro bien plantado, fortalecido, con más del 70%, ¿con cuánto? Sí, un 65 o 70% de aprobación. Casi 70% de aprobación de la gente, mucha expectativa. Pero digo, también, por lo que escuchamos nosotros, el día de la Asunción puntualmente, se espera mucha seguridad, que se blinde, así como se está hablando, una especie de blindaje en las calles, ¿o no va a ser tan así? Mucha seguridad se espera. Bueno, él ya sufrió un atentado, se esperan francotiradores. Y los dos personajes más importantes de la Asunción son Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que es la primera vez que viene a Brasil, que dijo que Brasil se encamina a una revolución en las relaciones con Israel. El traslado de la embajada para ellos es clave, ¿no? Que también está apoyado desde adentro de Brasil por los grupos evangélicos. Y el otro, digamos, gran personaje que asiste a la asunción de Bolsonaro es Víctor Orbán, el primer ministro húngaro. Que también es un exponente, un representante... Pero nombres impensados. Un representante de la extrema derecha mundial, ¿no? Víctor Orbán, que hacia adentro ha impuesto un régimen que la democracia liberal está en peligro un poco, ¿no? Con Orbán. Pero pareciera ser que son nuevos alineamientos en torno a los cuales Brasil se está situando, que lo diferencia mucho de la tradición histórica, ¿no? Por ejemplo, en el conflicto en Medio Oriente, Itamaraty, la Cancillería de Brasil, siempre fue muy equidistante. No intervenir en un conflicto tan complejo como el árabe-israelí. Ahora Bolsonaro, con este traslado, está cambiando mucho el tipo de intervención que va a tener Brasil en Medio Oriente. Ahora, yo te decía, llega bien posicionado, bien plantado, con mucha cantidad de gente que le dio su apoyo y lo elige. ¿Pensás vos que recorres tanto, vas, venís, estudiás la política, la economía y la sociedad brasileña, que puede dar algún tipo de orden o ejecutar alguna decisión Bolsonaro que cambie drásticamente cómo lo puede llegar a ver el electorado que en algún momento le dio su voto de confianza? Bueno, él prometió mucho, ¿no? Prometió cambiar de verdad. Él, no sé si prometió tanto, pero sí generó mucha ilusión en un electorado que estaba muy desencantado, donde cayeron los principales políticos del PT, del PSDB, del PMDB, los tres partidos más importantes, cayeron en la Operación Lavallato. En una clase política desprestigiada aparece Bolsonaro como el salvador, un outsider, no tan outsider, pero se vendió como eso, como un outsider, y la gente un poco le creyó y fue muy eficiente, muy efectiva esa campaña. Entonces hay mucha expectativa de que la economía mejore, de que haya mejor comercio, crecimiento económico, mejora el tema de los índices de inseguridad. Si Bolsonaro no logra rápidamente darle una respuesta a esa ilusión grande que tiene, puede encontrar decepción. ¿Sabés qué tengo miedo yo? A la crisis social, al estallido, a que la gente salga a tomar las calles, pero personas que no se vean identificadas con lo que él plantea, porque él, digamos, en esta entrevista tan conocida, en donde le hice a una periodista, yo creo que si tengo un hijo gay, pienso que está enfermo, me parece que ahí ya él sienta una posición. Efectivamente, sí. Además, el problema no es solo Bolsonaro, sino los bolsonaristas, que son los grupos que sustentan un poco su gobierno, pero grupos más amplios de la sociedad. Digo, hubo ataques a militantes sociales durante la campaña, incluso algunos fueron asesinados, homosexuales que fueron amenazados. Hay que ver, digamos, frente a una situación de polarización social, qué sucede, qué puede suceder frente a estos grupos que son
muy adherentes al gobierno y a su líder, ¿no? Y los grupos de la izquierda que se oponen fuertemente, ya dijeron, los dos principales partidos de izquierda son el PT y el PSOL. El PT, que es un partido que ha quedado con cierta importancia, ¿no? Tiene 4 gobernadores, es el partido que más gobernadores tiene en Brasil, todos en el nordeste, y dijo que no van a asistir a la Asunción porque van a hacer resistencia. Entonces es un escenario que prefigura tensiones. Vamos a ver cómo se resuelven, pero las tensiones están como una posibilidad. Ariel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Repetime el nombre del libro y en marzo lo vamos a tener ya a la venta. Sí, en marzo. El libro se llama Bolsonaro, la democracia de Brasil en peligro, por la editorial Marea. Así que te agradezco mucho a vos la invitación. No, por favor, gracias por estar. Así que ya, no falta nada. 1 de enero, la Asunción. Parecía que, viste, iba a ser tan lejana y ya estamos frente a este escenario que plantea un año también, lo decíamos recién, un 2019 para nosotros, para los argentinos, muy movido, un año de elecciones y también con la llegada de un líder tan polémico por donde se lo mire como Jair Bolsonaro, y veremos la relación que efectivamente logre tener con Mauricio Macri. Veremos, pero seguramente va a ser muy trascendente, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Gracias, Ariel. Gracias. Felicidades. Muchas gracias. Que termines muy bien el año. Hablamos más de la información relacionada con el ámbito internacional, pero en este caso algo que se generó en el cielo de Estados Unidos, puntualmente en la ciudad de Nueva York.